en este continente querido, yo no podría dejar de estar, sobre todo porque desde ayer, que estoy muy entusiasmada aquí en Córdoba. Córdoba sigue siendo rebelde, Córdoba, sí, pero ayer de la manera más viva. Ayer, por ejemplo, estuve en una reunión de estudiantes, de profesores, bellísima, de vitalidad, de resistencia en contra del neoliberalismo, los recortes, etc. Me parece que al salir de aquí salgo con esperanza. Es por eso que con mucho gusto estoy aquí con ustedes a esta hora tan tardía, que todos ustedes querían seguir con la música, ahora quizás bailar también, yo también quizás también. Pero quiero agradecerles esta oportunidad para hablar de un tema que estoy hablando aquí en el continente. Realmente está aquí gente de Costa Rica y hace tiempo, el 24 de abril, estuvimos en Costa Rica, casi por así decir, para inaugurar todas estas conmemoraciones. Y la semana pasada estuve en Pelotas, en el sur de Brasil, también con el mismo objetivo de nos prepararmos para hoy, para aquí, para Córdoba, ¿no? Y he estado con muchos rectores, y dirigentes, estudiantes, y lo mismo, ¿no? Entonces, yo voy a dedicar mi charla al siguiente tema. Ahora, si los estudiantes que estuvieron en 1918 estuvieran acá, que fueron nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad para hacer las nuevas reformas que son necesarias? Y lo primero que estoy seguro que los estudiantes de 1918 tuvieran en cuenta fue su contexto, el contexto social, político de Argentina, por supuesto, pero también del continente y de Europa mismo, ¿no? No nos podemos olvidar que el manifiesto no es dirigido a estudiantes, es dirigido a los hombres libres del continente. Hoy en día, claro, diríamos a los hombres y las mujeres libres del continente. Entonces, este es el contexto en que nosotros tenemos que discutir este centenario, que además es también el cincuentenario del mayo de 68. Y por eso son acontecimientos que nos son muy importantes, que hay que revisar, que hay que analizar, contextualizar, para podermos seguir adelante, seguir sus mensajes, porque para ellos era muy claro que muchos dolores quedaban y quedan, de hecho, y además en reciente hubo algunos retrocesos. Y por eso es importante de vermos cuál es el contexto en que nos encontramos, porque, por ejemplo, cuando pasa una ruptura, una reforma tan profunda como esta de 1918 o 1968, por ejemplo, el mayo de 68, lo que pasa es que años después son analizados distintos, son descontextualizados. Por ejemplo, es muy curioso de analizar cómo 20 años después, el mayo de 68, que aquí, por ejemplo, en el continente siguió en otros años, por ejemplo, en Costa Rica, la lucha contra Alcoa en 1970, una lucha muy exitosa además. Esa lucha va a ser evaluada en los años siguientes consoante nuestras inquietudes, nuestros contextos, ¿no? Y realmente mayo de 68 es un buen ejemplo, porque 20 años después se leía este evento, esta grande transformación, como algo muy distinto de lo que fue, de hecho, en 68. Se decía que era una guerra civil entre estudiantes de clase media, se decía que era fundamentalmente una idea cultural, identitaria, que buscó abrir el campo para la sociedad de consumo, de alguna manera una lectura postmoderna del mayo de 68, donde se decían que autores muy importantes de Derrida y de Lacan y Foucault habían sido importantes, y todo esto no es verdad, no es verdad. El movimiento fue otra cosa, fue una cosa muy distinta. Es que durante un tiempo fue una alianza entre movimiento estudiantil y movimiento obrero. Y eso se olvidó completamente 20 años después. Porque durante un tiempo
9 millones de personas estuvieron en huelga en Francia. Y esto fue una alianza de los estudiantes con el movimiento obrero. Y además, cuando preguntaban a Cohn-Bendit cuáles eran estos autores, mismo Marcuse, que se decía que era un intelectual por detrás, y eso es una anécdota, eso no es verdad, pero nosotros no hemos leído a esta gente, eso es lo que dice, mismo Sartre había leído quizás Che Guevara, pero no mucho más, digamos así. Por eso pienso a otra cosa que completamente se olvidó de mayo de 68, fue que realmente fue un movimiento en contra del imperialismo norteamericano, en contra de la guerra de Vietnam. Por ejemplo, todo esto se olvidó. Entonces, yo pienso que es muy importante que nosotros sepamos hoy en contra de lo que estamos, ¿no? Veamos nuestras raíces, porque mismo el movimiento de los estudiantiles, que tiene una lectura muy distinta de este, muestra que realmente tenemos que ir a las raíces de los movimientos para podermos pensar como nosotros hoy estamos posicionados en nuestras luchas. Y lo que es interesante verificar es que al contrario de mayo de 68, la reforma de Córdoba de 1918 tuvo siempre lecturas muy positivas a lo largo de los siglos, ¿no? A lo largo de los años, de las décadas. No solamente porque fue una reserva democrática muy fuerte que salió de acá en ese entonces y que fue por todo el continente y a más allá del continente. Por ejemplo, poco tiempo después, Ayala de la Torre y más tarde José Carlos Mariátegui crearon la Universidad Popular en Perú y otras universidades se siguieron también. Toda la idea de las universidades populares siguió también con eso. Y la idea de la extensión de la responsabilidad social de la universidad. O sea, realmente fue un movimiento, de hecho, de grande fuerza en el continente y que realmente logró de mantener en la agenda una serie de consignas que son todavía de nosotros hoy. Claro, se logró muchos avances, pero obviamente el primero y más importante fue el derecho a la educación universitaria, el derecho a la universidad como un derecho universal para todos. Y eso es irreversible, y eso es algo de que no podemos de ninguna manera renunciar. Pero hay siempre muchos peligros hoy en día en nuestras evaluaciones de estos encuentros pasados, porque el contexto universal es un contexto muy, muy, muy difícil. Y la prueba es que hoy por todo el mundo hay mucha perturbación en las universidades. Les doy algunos ejemplos. Recortes financieros, por supuesto, presupuestarios en varios países, Francia, por ejemplo, y obviamente Brasil. Es un caso dramático de recorte financiero para destruir realmente la universidad pública. Tenemos, lo mismo en Francia, como digo, tenemos en India la Universidad Nehru, sin la cual nosotros no podemos pensar en moderna India, que ha estado en una turbulencia enorme porque hay un hinduismo colectivo político que está a politizar la religión hindú y de alguna manera a crear discriminación en contra de los estudiantes islámicos, por ejemplo, que está a crear problemas con el sistema de castas en India, por ejemplo. Claro, a Sudáfrica, un caso que acompaño muy de cerca, donde los estudiantes negros empezaron a entrar dentro de la universidad después del fin del apartheid, pero entraron los estudiantes, no entraron profesores negros. Los negros continúan siendo, los profesores siguen siendo los blancos de siempre y además los contenidos no se cambiaron. Y por eso estos jóvenes negros entran en la universidad y las estatuas que están en las plazas son las estatuas de los hombres que mataron a su pueblo. Como aquí en el continente también hay muchas estatuas de hombres que han matado los mapuches, que han matado los afrodescendientes aquí en este continente. Y por eso hay un movimiento
muy fuerte en este momento en el sentido de descolonizar la Universidad de Sudáfrica, un movimiento en que participo muy activamente. Y ahora en Chile, después del movimiento estudiantil que ustedes han conocido, también las mujeres están muy interesadas en luchar contra el asedio, el acoso sexual en Chile, y por eso también de cambiar esto. Por eso, ¿por qué? Porque las universidades en este momento son un lugar de turbulencia, un lugar de perturbación social por los ataques de que es víctima hoy, sobre todo la universidad pública. ¿Por qué es eso? ¿Cuál es el contexto en que esto ocurre? El contexto, claro, es este. Es un contexto que estamos pasando un ciclo global, conservador y mismo reaccionario, controlado por el neoliberalismo, que no es otra cosa sino el dominio total del capital financiero sobre otras formas de capital. No solamente sobre, obviamente, otras clases sociales, pero dentro del capitalismo es un capitalismo improductivo, digamos así, que no tiene la misma responsabilidad social que en algún momento el capitalismo productivo tuvo. El capitalismo financiero no tiene obreros, tiene indicadores de la pantalla de los computadores en la bolsa de valores, y es con eso que trabaja y con eso que se obtienen ganancias enormes. Además es totalmente globalizado. Son dos valores, dos grandes poderes que tenemos en nuestro tiempo, que no tienen fronteras, que no conocen fronteras, que no saben lo que es una regulación estatal, que es el capital financiero en este momento y la Internet. Y por eso tenemos que admitir que estamos en un contexto que quizás es más fuerte, es más poderoso que el contexto de Córdoba y el contexto de mayo de 68. Porque en Córdoba de alguna manera era el comienzo del siglo y era realmente toda la turbulencia que también pasaba en Europa. La revolución rusa, acababa una guerra, empezaba realmente en otro momento político en Europa. Aquí en el continente lo mismo. Había todo este fermento de esperanza también de una sociedad que empezaba a democratizarse con todas las dolores que eso implica, ¿no? En mayo de 68, a pesar de haber una crisis grande, ya notable, en el socialismo soviético, había sobre todo todavía la idea de que hay una alternativa socialista y que por eso el capitalismo no puede pensar que no tiene un rival, una alternativa socialista. Entonces, realmente en ese entonces había un contexto que permitía alternativas, digamos, ¿no? Nuestro contexto es un contexto un poco más complicado, porque es un contexto donde realmente parece que el capitalismo ganó a todos los adversarios y de alguna manera no tiene miedo más. Es un capitalismo sin miedo y que implica que toda la gente del mundo pueda tener miedo, excepto una pequeña minoría del 1%. Es realmente un enemigo muy fuerte, con lo cual nosotros nos tenemos que evaluar y que luchar en este momento. ¿Cuáles son las características de este movimiento ahora? Nos podemos decir que lo que el neoliberalismo está intentando es hacer algo que podemos llamar el capitalismo universitario. Él empezó con la idea de que la universidad debía ser relevante para crear competencias, cualificaciones que el mercado exige. Más tarde empezó a decir que también no hay un derecho a la educación, porque realmente quien puede pagar la educación. Hay también un intento muy grande a la privatización de la educación y una fase final que es la idea de que la universidad no tiene simplemente que producir cualificaciones para el mercado, ella misma tiene que ser un mercado y para ser un mercado tiene que ser gobernada como si fuera una empresa, la universidad como empresa.
Entonces, eso empezó desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso empezó desde un estudio de Merrill Lynch, que en los años 90 ya decía que realmente la educación y la salud serían las dos grandes inversiones más rentables del capitalismo durante las próximas décadas. Y desde entonces el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional van a entrar con una concepción privatística, mercantilística de la universidad y van a intentar, digamos, difundir esta ideología por todo el mundo. Por eso el capitalismo universitario es quizás lo que nos podemos decir que estamos en este momento en una encrucijada. ¿Por qué? Por causa de Córdoba, por causa del movimiento estudiantil de 68, es que hubo realmente muchos avances desde abajo. Hubo mucha democratización de la universidad. Hubo acciones afirmativas, hubo realmente constituciones que dicen que hay un derecho universal y gratuito a la universidad. Entonces hay un choque entre un capitalismo universitario que es impuesto desde arriba y un movimiento desde abajo que quiere que la universidad sea un bien común. Y ser bien común significa ¿qué? No quiere decir que sea producido por el Estado solamente. Puede ser producido por cooperativas, puede ser producido por otras entidades, siempre y cuando el objetivo no sea la ganancia. Porque la universidad de negocio es un negocio, pero no es una universidad. Y eso es que nosotros tenemos que mantener mucho claro en este momento, que como digo, es un momento de encrucijadas para las universidades. Y por eso es un momento difícil por varias razones, y una de ellas es que no es un ataque directamente político, es por así decir un ataque despolitizado. Es un ataque que tiene dos dimensiones: recortes presupuestarios y la lucha contra la ineficiencia o la corrupción de los rectores, etc. Casi todo siempre, muy selectivamente, esta lucha contra la supuesta corrupción. Cuando se sabe que realmente las universidades públicas son en general muy bien gerenciadas por sus rectores, son muy bien gerenciadas cuando comparamos con muchas otras instituciones. Entonces, vamos a ver por eso cuáles son las raíces y el impacto. ¿Por qué la universidad pública en este momento es un blanco para el neoliberalismo? Y hay varias razones. Hay varias razones. Esto ocurre aquí en el continente, pero está ocurriendo en otras partes del mundo. Y eso es que nos debe llamar la atención. Es un movimiento global que va a exigir también una respuesta continental, por supuesto, sino también una respuesta global. Porque en Europa tenemos el mismo, ¿no? Las universidades públicas, recortes presupuestarios, la idea de la privatización, todo eso. No. El proceso de Bolonia fue realmente el intento de mercantilizar la Universidad Europea. Entonces vamos a ver por qué la universidad es en este momento un blanco. Primero, la universidad, con todas las limitaciones que nosotros estamos muy conscientes, ha sido un centro de producción de conocimiento libre, independiente y crítico. Limitado, por supuesto. Pero los límites que nosotros, que ahora mismo hablaba de la descolonización de la universidad en Sudáfrica, los límites son resultado de nuestros logros, son el resultado de nuestras victorias. Cuanto más avanzamos en la democratización de la universidad, más vemos que hay cosas que hay que democratizar, que hay cosas que hay que descolonizar y que hay procesos que hay que despatriarcalizar. O sea, son esos límites y a pesar de todos, la universidad ha sido realmente una instancia para eso. Y eso realmente no está de acuerdo con el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo está siendo en este momento epistemológico. Esto quiere decir que es una política sin alternativas.
Eu costumo dizer que nascimos no início do século XX com dois grandes modelos de transformação social, a revolução social e o reformismo social. Estamos no início do século XXI sem nenhum de ellos, de alguma maneira. Não vemos reformismo, ao contrário, vemos a crítica da socialdemocracia, a crítica dos direitos sociais, econômicos e políticos, e tampouco a revolução parece estar na agenda política. Então, esta ausência de alternativa que o neoliberalismo intenta de produzir todos os dias em nossas cabeças, com o monopólio de los mídias, com o monopólio da informação. E por isso, se não há alternativa, não há política, porque a política é sobre alternativas. Se não há alternativas, não há política. E é por isso que muitas das medidas em contra da universidade pública não parecem políticas, são recortes financeiros. Um recorte financeiro não é uma atitude ideológica. Um recorte, uma ideia de lutar contra a corrupção não é ideológico. É uma coisa econômica, jurídica. Não lo é, obviamente. Não lo é, porque realmente o objetivo que está por detrás é esta ideia de que a universidade pode ser um fermento de alternativas, pode ser um fermento de resposta, pode ser um fermento de resistência. E isso é que é, neste momento, uma das ideias fundamentais do pensamento conservador neoliberal que domina em nosso tempo. Uma outra ideia é que o pensamento neoliberal busca um presente eterno, eternamente obsolescente. É como um shopping center. Ele não quer nem o passado nem o futuro. Olvida o futuro que será a continuação do presente e tampouco lhe interessa o passado. Costumo dizer que querem cada vez mais que a sociedade é hecha de los que não querem recordar e los que não podem olvidar. Pero o neoliberalismo, de alguma maneira, quer evitar toda esta tensão entre passado, presente e futuro. Bien, la universidad ha sido siempre, con todas las limitaciones, la posibilidad de analizar el presente, criticar el presente en relación al pasado y con vista a un futuro diferente y mejor. Y por eso también en este momento la universidad no es realmente buena para el neoliberalismo. En tercer lugar, la universidad ha sido siempre nacional e internacional, desde hace mucho tiempo, que es así. Ela ha sido ayudada a crear un proyecto nacional, obviamente excluyente, sabemos. Cuando José Carlos Mariátegui escribió los 7 ensayos sobre la sociedad peruana, decía que era el pecado original de América Latina, era haber sido criada sin el indio y en contra del indio. Por eso un proyecto nacional excluyente, pero de todo modo un proceso nacional que se podría reconstruir y que se ha reconstruido a lo largo del siglo, ¿no? Pero ahora el neoliberalismo no quiere proyectos nacionales. No hay proyectos nacionales. Ustedes, los que están aquí de Brasil, han visto dramáticamente lo que pasa con la Petrobras, que es exactamente la destrucción de cualquier proyecto nacional de derechos a la salud, a la educación, con base en la riqueza nacional. Por eso la universidad también fue siempre internacional, pero el internacionalismo que quiere el capitalismo universitario neoliberal es otro tipo de internacionalismo. Es la franquicia, es las universidades de todo el mundo poderem comprar productos académicos de educación universitaria que el Banco Mundial llama terciaria en todo el mundo, registrados, reconocidos como mercancía. Eso es que es la internacionalización, no es la internacionalización solidaria que siempre existió entre universidades con base en la idea de un bien común. Y es por eso que los únicos obstáculos que este mercado internacional permite son los que son origen y la base de ganancias, son los derechos de propiedad intelectual. Claro que el conocimiento debía ser libre, pero no, hay derechos de propiedad intelectual porque es el propio mercado que crea obstáculos a la libertad del conocimiento. Entonces,
esta idea de una internacionalización que no es mercantil es también totalmente hostil al neoliberalismo. Finalmente hay otra cosa que es muy importante tener en mente. Yo pienso que la tierra, Marx dice en alguna parte en El Capital que la tierra será lo más difícil para el capitalismo de alguna vez entrar, porque por razones técnicas que él estudia sobre la renta fundiaria y que dice que es muy difícil que entre. Yo pienso que estamos precisamente en este tiempo cuando el capitalismo está entrando con mucha fuerza dentro de la tierra. Todo el sistema de lo que llamamos hoy el neoextractivismo no es otra cosa sino el capitalismo en la tierra, en los territorios, con la expulsión de campesinos, de indígenas, de poblaciones afrodescendientes. Ahora, la universidad, como bien común, tenía esta característica, era hostil de alguna manera. La universidad existía en la sociedad capitalista, pero no era necesariamente capitalista. Lo que quiere el neoliberalismo es que la universidad no existe en la sociedad capitalista. La universidad es capitalista. Es una mercancía, es un mercado, es una empresa. Y es un cambio brutal este. Porque si es una mercancía, tiene que ser medida. ¿Cómo vamos a transaccionar un producto universitario? Tenemos que saber su valor. El valor tiene que ser cuantitativo. No hay otra manera de valorar. Y es por eso que surge todo el problema del ranking. Todo el problema de ordenar a través de ranking las diferentes universidades. El ranking está para la universidad como el PIB está para los países en general. O sea, el Producto Interno Bruto, claro que es una medida que es reconocida, pero se queda mucha cosa por de fuera del PIB. Toda la economía doméstica, toda la economía de cuidado, toda la economía informal, que en Mozambique son 70% de la economía campesina se queda fuera del PIB. Por eso imaginemos lo que queda por de fuera del ranking de las universidades. Se queda mucho fuera. Cosas como el cuidado, las relaciones entre estudiantes, la solidaridad y el aprendizaje política, social y cultural entre estudiantes, con los profesores, las fiestas, todo lo que pasa en una universidad y que es fundamental para socializar las generaciones, están fuera del ranking, eso no cuenta, ¿no? Entonces, nosotros no estamos en contra de evaluaciones, nosotros creemos que hay evaluaciones, porque realmente necesitamos que nuestro trabajo sea evaluado. Tampoco tenemos miedo de eso, ¿no? Pero queremos que evaluación sea una evaluación realística, una evaluación que contabilice todas las diferentes potencias de una universidad. Fíjense, esto que ustedes acaban de ver de la Universidad de 3 de febrero, ¿esto cuenta para el ranking de la universidad? No. Una cosa fabulosa, afirmación de arte. No sé si los tambores, las mujeres de la tamborileira hicieron también de la universidad, quizás son, ¿no? Pero no tomé nota. Pero este grupo es de la universidad. Entonces, toda esta emoción artística que nos lleva a un otro mundo, porque realmente el neoliberalismo nos dice que la universidad está desconectada. No está desconectada. Porque cuando dicen que está desconectada, básicamente, cuando dicen que está desconectada, es desconectada con los mercados. No está desconectada con el mundo, con las posibilidades de infinito que nuestras sociedades crean, con estas posibilidades de creatividad, de innovación, que no es innovación industrial, es innovación de la vida, de la subjetividad. Eso sí muestra que la universidad tiene esa potencia. Pero nuestros males vienen desde largo tiempo. En un estudio reciente, yo he estado viendo cómo las jerarquías entre los derechos humanos empezaron en el siglo XVI y siglo XVII. Es muy interesante, porque era una historia completamente olvidada.
Yo me di cuenta que John Locke, por ejemplo, que es un gran teorizador de la democracia y los derechos humanos, todos nosotros sabemos que él era propietario de esclavos, etc. Pero fue estudiar un poco a fondo esto, ¿no? Pero Locke es claro que los derechos humanos, además de ser derechos para la sociedad metropolitana, no para la sociedad colonial, lo que llamo la línea abisal, los que conocen mi trabajo, él tiene la noción que hay un derecho humano por encima de todos los otros. Ese derecho humano es el derecho a la propiedad individual. Y lo hace muy claro en sus trabajos. Esa es la primacía. Al mismo tiempo, un gran teólogo, que mucho admiro, además su trabajo fundamental, Francisco de Vitoria, también habla de los derechos humanos de una manera muy fuerte, pero defiende que hay un derecho que tiene la primacía sobre todos los otros, el derecho al libre comercio. Este derecho tiene primacía, era así que lo justificaba Vitoria, porque tiene primacía sobre la soberanía de los estados o de las organizaciones políticas que los colonizadores van a encontrar en el Nuevo Mundo. Claro, por eso tiene primacía. Junte los dos, propiedad individual y libre mercado, y ustedes tienen hoy la primacía de los derechos de los mercados sobre todos los derechos humanos. Es esta la realidad que vivimos hoy. Es una coyuntura donde estos dos derechos tienen la primacía sobre todo. Por eso nadie sorprende cuando usted está en la televisión o mirando los periódicos que hay elecciones y lo que pasa de inmediato. ¿Cuál es la reacción y de inmediato en la prensa y en la televisión? ¿Cuál fue la reacción de los mercados? Los mercados no les gustó esta elección. Los mercados están satisfechos con este candidato, no están satisfechos con el otro. Derechos de los mercados, como el derecho humano, que no es humano, es un derecho deshumano, pero que tiene la primacía sobre todos los derechos humanos. Ahora, la universidad ha sido un punto de resistencia y en la medida en que hay resistencia es un blanco para el neoliberalismo. Lo que quiere es que el derecho de los mercados tenga primacía también dentro de la universidad. Entonces me parece que es claro dónde viene todo esto, dónde viene toda esta idea de transformar el mundo de todas las posibilidades en un mundo que es fundamentalmente el mercado y la mercancía. Y el Banco Mundial, junto con el Fondo Monetario Internacional, ha sido realmente lo impulsor de vincular la universidad al sector productivo, mercantilizar el conocimiento, comercializar la investigación. Yo, como dijeron aquí en la introducción, yo trabajo hace 30 años, 4 o 5 meses en una universidad norteamericana, Madison, Wisconsin. Bien, las ciencias sociales y humanas pasan por crisis enormes, departamentos que cierran, recortes financieros todos los días. Pero al lado de las biotecnologías hay edificios nuevos cada día de edificios, y mis colegas de biología y de biotecnología tienen al lado de su oficina su empresa. O sea, la empresa está dentro de la universidad. Y esto es una promiscuidad total. ¿Por qué? Porque parte la idea de que el único conocimiento que tiene valor es valor de mercado. El conocimiento que no tiene valor de mercado no tiene valor. Y esto, a mi juicio, es lo que va a matar la universidad a largo plazo. Si nosotros dejamos que realmente todo el conocimiento tiene que tener un valor de mercado, entonces no hay futuro para la universidad. Este es el dilema muy fuerte en que estamos, ¿no? Porque además el neoliberalismo está diciendo una cosa brutal, brutal. Es que la universidad sustentable es la universidad que se financia a sí misma. ¿Qué es esto? ¿Dónde está la responsabilidad pública por la universidad? Por las generaciones, las futuras generaciones. ¿Por qué la universidad
La plata en la universidad es un gasto y no es una inversión. La universidad en este sentido no tiene futuro. Una universidad que es sustentable porque se financia a sí misma es una universidad insustentable como bien común. Tiene que ser una empresa, por supuesto, ¿no? Por eso tenemos que ir a buscar a Córdoba, en 1918, la reserva democrática para podermos ahora luchar contra este nuevo enemigo que, como digo, es todavía más poderoso que el enemigo de 1918 y el enemigo de 1968. Vamos a ver entonces cómo podemos, en la segunda y última parte de mi charla, cómo podemos hacer esto, ¿no? Yo pienso que lo primero que nos tenemos que ver es que la primera idea que viene de inmediato es que como hay un ataque brutal en contra de la universidad tiene que defenderse. Y por eso estamos en un periodo de luchas defensivas. Por supuesto, hay que defender lo que logramos y que pensábamos que era irreversible. Pero una lucha defensiva, a mi juicio, en este momento, tiene que radicalizar las posibilidades. O sea, si la lucha defensiva no nos sirve completamente en este momento, la universidad tiene que saber que los límites tienen límites, que los límites no son rígidos, que hay que empujar, que hay que intentar romper los límites. Y para eso hay que radicalizar la lucha democrática de la universidad por el derecho a la universidad y la universidad por un bien común. Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo pienso que está siendo hecho. O sea, tenemos conciencia de esta radicalización. Primero, vamos a ver el contexto. Para nosotros, yo pienso que aquí muchos de nosotros que fueron muy influenciados, yo propio, por Marx, ahora tienen que repensar también mucho de lo que Marx ha dicho. Y una cosa que él ha dicho fue una célebre tesis 11 en que dice contra Ludwig von Feuerbach que realmente los filósofos hasta ahora han pasado el tiempo a interpretar el mundo, ahora hay que transformarlo. Yo pienso que nosotros hoy en día tenemos que reinterpretar el mundo para poder transformarlo. Tenemos una otra epistemología, tenemos necesidad de una otra epistemología para podermos avanzar en esta lucha. Vamos a ver cómo eso se hace. Primero, la dominación que nos domina hoy en día es una dominación tríplice, tiene tres cabezas: capitalismo, colonialismo y patriarcado o heteropatriarcado. Este es una ilusión para nosotros. Habermos pensado que el colonialismo terminó con las independencias. No, el colonialismo existe hoy. Es cierto que en este auditorio la gente va a pensar, no, eso es una tontería de sociólogo y tal. No. Hablen con los movimientos indígenas, hablen con el movimiento por los quilombolas, hablen con todos los pueblos de las favelas. Ellos saben que hay colonialismo, ellos saben que hay racismo, ellos saben que hay xenofobia. Entonces, la sociedad es esa. Yo digo muchas veces a mis amigos en Brasil, que dicen, ¿por qué ahora hay más racismo? Parece que hay más racismo en Brasil y mismo más sexismo, violencia contra las mujeres. Por esta simple razón, es que cuanto más agresivo es el capitalismo, más necesita de racismo, de colonialismo y de patriarcado. Es por eso que la lucha tiene que ser integrada. Y nuestro dilema es que la dominación es integrada. Capitalismo actúa articulado con colonialismo y con patriarcado. La resistencia está fragmentada. Los que luchan en contra del capitalismo se olvidan de luchar en contra del colonialismo, en contra del racismo o en contra del patriarcado, en contra del machismo. Los que luchan contra el colonialismo
se olvida muchas veces de luchar en contra del capitalismo y en contra del sexismo. Y los que luchan en contra del patriarcado, por veces, y las que luchan, por veces se olvidan de luchar en contra del capitalismo y en contra del racismo y el colonialismo. O sea, dominación está integrada, la resistencia está fragmentada. Y por eso la universidad puede ser realmente un campo donde se puede pensar cómo articular la resistencia. Y por eso es que la universidad es un blanco del neoliberalismo hoy en día. Pero ¿cómo hacerlo? La primera cosa es que tiene que haber una ruptura epistemológica. Por eso digo, una nueva tesis 11. Tiene que haber una otra manera de pensar. Tenemos que saber que nosotros, este conocimiento científico, que es precioso, yo soy un científico social, no soy otra cosa. Este conocimiento es muy importante, pues no es el único. Hay otros conocimientos, otras sabidurías populares, vernáculas, dos pueblos indígenas, de las mujeres, de los hombres, de las favelas, de todo lado, popular, urbanas, rurales. Hay una pluralidad, una diversidad enorme de conocimiento que se quedó por de fuera de la universidad. Con la idea, y esto fue realmente lo grande de la imitación de que se hablaba antes, de la Universidad Latinoamericana, fue imitar realmente todo este predominio de la ciencia en un continente donde había tanta sabiduría fuera, tanto conocimiento fabuloso que existía fuera de la universidad. Pero la universidad no lo tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque la universidad no se descolonizó. Se puede haber democratizado un poco, pero no se descolonizó. Y por eso sus contenidos, sus historias, sus ciencias sociales son colonizadoras, por así decir. Porque son la historia de los vencedores, nunca la historia de los vencidos, contada por los vencidos, ¿no? Y por eso la universidad, para ser una resistencia, tiene que ser una resistencia en su contra. Tiene que ser su autocrítica profunda. Pero para defenderse como bien público, como tener la conciencia que es un bien común extremadamente poderoso, extremadamente fuerte. Y se está dando cuenta de esto. Le llamo la atención para el manifiesto de la acción social de Costa Rica, que fue aprobado por la Universidad de San José en 24 de abril de 2018. Llamo la atención y les pido que lean ese documento. Es un documento precioso donde se hace muy claro que la universidad ya no puede seguir con la idea de que es la única fuente de conocimiento, de tener la arrogancia de un conocimiento solo y que tiene que saber conversar, articular con otras formas de saber. Yo llamo a eso la ecología de saberes, los diálogos de saberes, las ruedas de conversa, lo que quieran. Pero eso es fundamental, es crear lo que llamo en mi trabajo las epistemologías del sur. Es de ver que la ciencia es fundamental para entender nuestro tiempo, pero sobre la condición de se articular con otros saberes. Saberes con los cuales tiene que dialogar, tiene que conversar. Porque como siempre digo, si yo quiero ir a la luna necesito de conocimiento científico, pero si quiero conocer la biodiversidad de la Amazonía, necesito de conocimiento indígena. Entonces, para diferentes objetivos, tenemos diferentes conocimientos. Y por eso, esta diversidad epistemológica del mundo es lo nuevo, más nuevo, que debemos realizar en relación a 1918 o 1968. Porque los estudiantes, también de 68, tenían mucha arrogancia. Por eso Pierpaolo Pasolini, un gran, tal vez el intelectual más brillante del siglo XX occidental, del siglo XX, decía, eso es una guerra civil entre los hijos de la burguesía. ¿Por qué? Porque no reconocían realmente el conocimiento, la sabiduría que nace de los pueblos. Porque no sabían dónde estaban los pueblos. Conocían el trabajo de los obreros, pero como información, no como conocimiento. Entonces le digo que en este momento la primera grande ruptura, más allá de 1918, es epistemológica. Y eso es fundamental porque es una resistencia enorme en contra
la propia universidad. La universidad, para luchar en contra del neoliberalismo, tiene que hacer una cosa muy fuerte. Tiene que seguir pensándose universitariamente. No como una empresa, pero como una universidad. Eso es fundamental. Pero no como la universidad de siempre. Tiene que ser una universidad que se refunda epistemológicamente. Y es por eso que el enemigo de la universidad no está solamente fuera, el enemigo está dentro de la universidad. Porque muchos realmente de nuestros colegas muchas veces no entienden que deben articularse con otros saberes, deben articularse con otros conocimientos para poder de alguna manera seguir con sus teorías. No es de ninguna manera decir o menosvaluar el conocimiento científico. Yo no puedo menosvaluar mi conocimiento, al contrario. Es que mi conocimiento es más valioso cuando logra una conversación con otros conocimientos, cuando no tiene miedo, cuando sabe hasta dónde puede ir y dónde no puede ir. Hay cosas como la espiritualidad que nosotros en las ciencias sociales no somos capaces de concebir. Pero un campesino, una población ribereña, un indígena, una población quilombola sabe muy bien lo que es la espiritualidad y no la confunde con religión, es otra cosa. Entonces necesitamos de esta articulación novedosa entre saberes para podermos seguir al inicio, al principio. Y aquí está la segunda ruptura en relación a 1918. ¿Es dónde está ese conocimiento? No es en las clases urbanas de Córdoba, en las clases urbanas que los estudiantes querían cada vez más dentro de la universidad, las clases medias. No, son las clases empobrecidas, los de abajo, los excluidos, los que son víctimas de colonialismo y de patriarcado también. Son los cuerpos racializados y sexualizados de nuestro tiempo. Y ahí, en las comunidades donde hay una exclusión abisal, como lo llama mi epistemología. Hace poco tiempo estaba en el Foro Social Mundial de Salvador y fui a trabajar con las mujeres de Ilha de Maré, en la Bahía de Todos los Santos, que son marisqueras, trabajan con el marisco, que está siendo totalmente poluido por las empresas alrededor, porque lanzan todos los agrotóxicos y todos los productos tóxicos en la Bahía de Todos los Santos. Y cuando hablé con un político, diciendo, ¿qué es esto? Ustedes están destruyendo la economía de estas mujeres, que parte de ellas es un quilombo, ¿no? Y el político me contestó, es una isla de pretos, es una isla de pretos. O sea, no vale. Están excluidos del otro lado de la línea abismal. No son verdaderamente humanos, son desechables, son subhumanos. Y nuestra sociedad está hecha de esto. Y la universidad, de hecho, a lo largo de los siglos, fue quien diseñó mejor la línea abismal. Esta línea abismal entre la sociabilidad metropolitana y la sociedad colonial. Entonces, esta universidad tiene que repensarse y refundarse para ser una universidad post-abismal. Una universidad que denuncia esta línea abismal para poder realmente realizar encuentros entre los que están excluidos de una manera abisal y los que no son. Y para eso es necesario realmente articular la resistencia, porque la resistencia anticapitalista es muchas veces de una exclusión en contra de una exclusión no abismal. ¿Por qué? Porque hay derechos, los trabajadores cada vez tienen menos derechos, cada vez más hay trabajo esclavo, pero hay algunos derechos. Pero la población que es víctima de racismo, que es víctima de violencia doméstica y de feminicidio, no son verdaderamente humanos, es una exclusión abisal, abismal. Como digo, para ellos no hay derechos humanos, no son sujetos de derechos humanos, son objetos de discursos de derechos humanos. Y es por eso que la universidad tiene aquí una responsabilidad enorme en este sentido. Pero hay una otra cosa que resulta de esto. Por eso, ruptura epistemológica por un lado y atención a los de abajo.
a las clases populares, que es muy difícil para la universidad. ¿Por qué? Porque fueron siempre las clases despreciadas por la universidad. La universidad creó una hostilidad enorme en relación a las poblaciones de las periferias de sus ciudades, pero se está reconstruyendo ahora. ¿Por qué? La universidad tenía el conforto del apoyo de las élites. Ahora las élites no apoyan la universidad pública, porque ellos mandan sus hijos para las universidades globales del neoliberalismo global de Europa, de los Estados Unidos, de Canadá. Y por eso no confían en las universidades públicas para sus hijos. Y por eso perdieron prioridad en la universidad. La universidad tiene que buscar nuevos aliados. La universidad en este momento está en suspenso. Ni las élites creen en la universidad y la apoyan, y los de abajo están muy lejos de la universidad, muy desconfiados. Y por eso hay que crear una confianza. Y esa confianza se crea con una otra epistemología. Imagínese usted, si yo puedo crear confianza cuando voy con mi grabadora para una comunidad a hacer entrevistas a los favelados, a las poblaciones de las periferias, de las barriadas, pedir información para mis estudios. No puedo crear confianza, porque estoy a transformarlos en objetos de mi investigación. No son sujetos de conocimiento, me dan información, el conocimiento es mío. Eso es errado. Tenemos que pasar de conocer sobre a conocer con, a transformar la idea de que no hay información, hay otro conocimiento. Tenemos que luchar contra las metodologías extractivistas. No es simplemente la minería que es extractivista. Nuestros sistemas de metodología en ciencias sociales muchas veces son extractivistas también. Por eso me parece que hay aquí un campo de experimentalismo nuevo. ¿Y cuál es ese campo? Ese campo voy a reducir en 2 o 3 ideas donde veo este experimentalismo que tiene, de alguna manera, es nuestra respuesta ofensiva. O sea, la universidad está a ser desinstituida a través de su transformación en una mercancía, en una empresa. Este es un proceso de desinstitucionalizar la universidad, desinstituirla. Por eso nós estamos entrando en una fase constituyente e instituyente de la universidad. La universidad tiene que saber refundarse en otras formas a través de la innovación y el experimentalismo. Una de las medidas que sale directo de esto es la extensión. La extensión nunca ha sido tan importante como hoy. Pero la extensión ha sido desviada por influencia del neoliberalismo. La extensión ha sido desviada para obtener fondos para la universidad, recetas para la universidad. Esto es una perversidad. Eso no es extensión, eso es prostitución, básicamente, ¿no? Entonces, yo pienso que la verdadera extensión es la extensión que se dirige a poblaciones que no son solventes, que no pueden pagar nuestros servicios. Por eso es que son nuestros. Por eso es que con ellos que trabajamos. Pero esa extensión tienen que tener investigación. Fíjense ustedes que la parte de extensión, a pesar de estos jóvenes de 1918, la extensión fue siempre una dimensión negligenciada de la universidad. Hoy mismo no vale mucho para el ranking. ¿Cuál es el valor de la extensión para el ranking de vuestra universidad? 0. Yo soy director científico de un centro de investigación largo en Europa, en Portugal, con 150 investigadores doctorados, ¿no? Y tenemos un programa vastísimo que se llama CES, Centro de Estudios Sociales, va a la escuela. Que nuestros investigadores y doctorandos van a trabajar con la escuela pública secundaria, trabajando con los profesores y con los niños en las escuelas. Miles y miles de sesiones por año, según las preferencias de las escuelas. ¿Por qué?
porque esta innovación pensamos que para buscar aliados, la universidad tiene que se aliar con la escuela pública secundaria en todos los países, ¿no? Y por eso tenemos este programa. Pero ¿cuál es el valor del programa para el ranking de mi centro? Cero. Lo que cuenta es los artículos publicados en lengua inglesa. Esta cosa ridícula que un artículo mío de 20 páginas en inglés vale más que un libro de 400 páginas que he escrito en portugués. Hay una mafia de evaluación que tenemos que revertir a través de alianzas. Y les cuento que esta mafia es muy real, es muy real. Yo estaba reciente preparando una charla en los Estados Unidos cuando me di cuenta de un artículo de una revista que leo normalmente, Third Quarterly International, y esta es una revista para estudios postcoloniales. Y veo un artículo de un profesor, Bruce Gilley, profesor de la Universidad Estadual de Portland, que tiene este título, en defensa del colonialismo, The Case for Colonialismo. Yo me quedo sorprendido. ¿Qué es esto? El señor, en el abstracto, defiende realmente que el colonialismo es una cosa que ha sido muy maltratada reciente con los estudios postcoloniales, pero que finalmente el colonialismo fue históricamente una cosa buena y que además debía volver, porque hay muchos estados frágiles, estados fracasados, como decía antes, que sería bueno si volvieran a ser colonias. Sería mejor para ellos. Deberíamos crear nuevas colonias. Yo me quedé loco. ¿Cómo es posible esto? Numa revista de estudios postcoloniales. Bem, claro, foi um clamor enorme, como vocês podem imaginar. 15 membros del International Board de la revista se demitió. Alguns deles grandes amigos, los conocía todos. Pero ¿por qué? Tenemos un peer review system, que es todo dominado, como ustedes saben. Las revistas en inglés son dominadas por dos empresas, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Houve uma evaluação anônima. Como é que uma evaluação anônima acepta um artículo que defende o colonialismo desta maneira grosseira? Porque não é sequer uma defesa articulada cientificamente, digamos assim, é grosseira, é quase uma provocação. Lo que pasó es que realmente el artículo fue rehusado por el peer review inicialmente, pero el editor de la revista, hoy en día ustedes los jóvenes ven eso, que los editores de la revista tienen las posibilidades, cuando un artículo es rehusado, de buscar otros revisores, otros evaluadores. Y este editor fue a buscar evaluadores que podrían tener una posición distinta, digamos así. Y la posición fue aceptar el artículo, ¿no? Claro, el clamor fue enorme, entonces fue una gran turbulencia en el mundo científico en esta área, en inglés, por supuesto, ¿no? Y fue tanta que el autor eliminó el artículo de la revista, pero lo mantuvo en su página. Y si ustedes van a ver el número de noviembre o diciembre de Third World Quarterly, el artículo está allá. Está ahí escrito. ¿Por qué? Porque él retiró de la parte electrónica, pero la revista escrita en papel ya estaba producida en la tipografía. Y por eso ese artículo está. Se llama The Case for Colonialism. Entonces, estas son las miserias de nuestro sistema hoy en día. Y es por eso que yo pienso que la extensión tiene que ser una manera de buscar una investigación cuyos evaluadores no son expertos anónimos, son la gente de nuestra comunidad, con las cuales nos trabajamos, con las cuales nos podemos convivir y compartir partes de sus luchas. Es por eso que nos debemos saber que nuestro conocimiento tiene que ser también evaluado por ellos. Claro que tiene que ser evaluado científicamente, por supuesto, pero eso no basta. Y es por eso que necesitamos de llevar, después de un siglo, a una u otra generación de extensión, lo que llamo la extensión al revés. No es llevar la universidad para afuera, es traer el conocimiento no universitario para dentro de nuestra universidad.
el conocimiento popular, el conocimiento de las comunidades y de las periferias. Eso me parece ser lo que nosotros hacemos. Y hay un experimento, y esta ciudad, esta universidad es pionera, porque realmente nosotros tenemos una iniciativa llamada la Universidad Popular de los Movimientos Sociales, que nosotros impulsamos a partir de 2003 en el Foro Social Mundial, y que fue aquí en 2007. Mañana vamos a lanzar el primer libro de la UPMS, la Universidad Popular, aquí en Córdoba. Dos veces que realizamos los talleres de la Universidad Popular. ¿Para qué? Para dos cosas tan sencillas. Para traer realmente, por un lado, un contacto más grande entre conocimiento académico y conocimiento popular. En segundo, para que los diferentes movimientos se conozcan mejor. Porque hay prejuicios enormes entre conocimientos. Obreros contra el movimiento feminista, movimiento campesino contra LGBTI. Son prejuicios enormes que impiden la acción colectiva. Por eso nosotros en los talleres hay siempre diferentes movimientos, siempre articulados con diferentes temas. Y aquí en Córdoba, por supuesto, hace poco yo preguntaba al síndico aquí de acá si la Monsanto se había instalado aquí en Córdoba. Y él me dijo que no. Yo me reí porque realmente nosotros tuvimos aquí un taller para discutir eso durante 2 días. Y discutimos aquí en Córdoba durante 2 días en el taller sobre esto de tener la Monsanto aquí en Córdoba, por los debidos problemas de la polución y de la agricultura industrial. ¿Y ustedes saben cuál fue el movimiento más elocuente en nuestra reunión? No sé si alguno está por ahí. Fue fabuloso para mí. Era un movimiento por la legalización de las prostitutas aquí en Córdoba. Estas mujeres fueron fabulosas para defender al lado de los urbanos, al lado de todos los movimientos de derechos humanos. O sea, diferentes movimientos articulados para se conocer mejor. Y ahora en este momento hay varias universidades, están varias aquí, vi mismo aquí ya el rector de la Universidad de Río Grande do Sur, que ya tenemos un convenio, como aquí de Córdoba, con la universidad para realizar talleres de la Universidad Popular de los movimientos sociales. Es una innovación, a mi juicio, muy interesante para llevar a que la universidad de la extensión no sea realmente una forma de extensión, mas una forma de intensidad. La universidad no tiene que ser extensa, tiene que ser intensa. Y por ser intensa, tiene que traer el conocimiento de fuera para adentro. Una otra innovación, disculpen porque no quiero ultrapasar mi tiempo, es la red de Sur-Sur. Nosotros estamos muy involucrados, son cosas muy concretas que les traigo, porque soy un activista de la universidad también, ¿no? Estamos aquí varios rectores de las universidades que estamos impulsando. Yo gustaría mucho que Córdoba y otros de este continente se junten en esta red. Se llama una red la red Sur-Sur de universidades. Es una respuesta al ataque, al acoso neoliberal. Demostrar que la internacionalización se da por el ranking. Nosotros no. Nuestra internacionalización se da por la solidaridad. Y esa solidaridad es lo que caracteriza esta red de Sur-Sur. Y esta red de Sur-Sur es una red de universidades, ya bastantes universidades públicas brasileñas y otras se van a juntar, y vean lo que leo solamente un párrafo del manifiesto y pido a todos, después si quieren contacten conmigo, con rectores, para podermos realmente ampliar la red Sur-Sur, porque vamos realmente a operacionalizarla. Dice, la red de Sur-Sur se coloca entre aquellas que demandan una herencia de la lucha por las transformaciones, estoy a leer de portugués traduciendo a mi portuñol. Son procesos de resistencias y cambios que integran la ecología de saberes de los pueblos del sur que queremos cultivar.
Proponemos colocar estes saberes em evidência e promover uma tradução intercultural entre professores, estudantes, mulheres, jovens, negros, negras, indígenas, artistas, sindicalistas, camponeses, sem techo, sem terra, comunidades LGBTQI, uma ampla diversidade de setores que têm tanto para aprender juntos. Ou seja, esta é a ideia de intensidade de conhecimento que está na rede e los invito a todos a poder entrar. Una palabra final. La palabra final es que desde 1918 nunca la autonomía fue muy importante. Porque lo que el neoliberalismo está a hacer con la autonomía es una cosa perversa. Yo hablando con muchos rectores, algunos están completamente conscientes, otros no están conscientes. La autonomía hoy es una adhesión voluntaria a la heteronomía. Es aceptar que tiene que ser así. Eso que es la autonomía. No puede ser. La autonomía es la capacidad de discutir autónomamente los límites de la autonomía. Porque si la universidad no los interroga, pasa a ser interrogada. Si no los cuestiona, pasa a ser cuestionada. Por eso, autonomía tiene que ser y cada vez más hoy muy contrahegemónica. Y por eso les digo, y con eso concluyo, si esta universidad está en una fase instituyente, que para se profundizar, mantener con su identidad como derecho a la universidad como un bien común, tiene que transformar muchas de sus ideas del pasado para seguir adelante con fuerza y con resistencia, entonces ela tiene que tener esta característica, es que ela ya no va a ser una universidad, ela va a ser una pluriversidad. Nuestras universidades van a ser cada vez más pluriversidades y deben admitirse. Y dentro de décadas quizás hablaremos de la pluriversidad de Córdoba, la pluriversidad de Buenos Aires, etc. Pero no es todo. Es que el ataque del neoliberalismo es tan grande que yo no estoy seguro que eso no exija un otro neologismo que los traigo hoy aquí para concluir. Es que la universidad tiene que pasar a la pluriversidad, pero para garantizar la pluriversidad tiene que ser también una subversidad. Una subversidad es lo que tiene que ser. Muchas gracias a todos.